Hola, bienvenidos a Entre Semana, donde vemos temas relevantes a la luz de la palabra de Dios. En el cierre de esta interesante serie, aplicamos todo lo aprendido a los terrenos más difíciles: el matrimonio, la crianza, el empleo y la iglesia. ¿Cómo honrar a los padres siendo adultos sin caer en la obediencia infantil? ¿Cómo establecer límites con hijos que ya han crecido? ¿De qué manera la confrontación en el trabajo puede rescatar una carrera y mejorar el equipo? ¿Cómo tener una conversación difícil en el contexto de una iglesia local? Conversemos sobre estos temas aquí en Entre Semana. Hola, un placer escucharlos. Los conozco del programa anterior. Me gustó mucho la propuesta. Este último me hizo recordar una charla difícil con personas con muchos años en el Evangelio y que, si bien las intenciones eran buscar mejorar la comunicación, no se logró. Es más, generó más distanciamiento. Como la charla fue a nivel matrimonial, la que se vio más atacada y defraudada fue mi esposa, ya que los reclamos fueron más enfáticos con ella. Me hizo acordar el comentario de Abraham Lincoln: mi esposa tiene un carácter similar al que describieron de la esposa de él. El mío es más parsimonioso. En fin, lo que me llevó a reflexionar y aprender para no cometer lo mismo fue que hay personas que le molestan tu persona, es decir, tu forma de ser, y partiendo de ahí, todo lo que vos hagas le va a molestar. Entonces los reclamos muchas veces vienen disfrazados de verdad y humildad, pero sin la gracia de considerar a otro, su pasado y mecanismos de defensa aprendidos en el pasado. No justifico a nadie que decida quedarse en una posición sin ver si lo que le han dicho es verdad y tiene que cambiar, pero el hecho es que hay que tener un tacto lleno de gracia para quitar la paja del ojo ajeno. Abrazo desde Argentina. Es de Emanuel Tomás 3718 de YouTube. Sepan que escuchamos y leemos todo lo que nos envían. Habíamos preguntado por algunos casos. Este caso, la de Emanuel, fue de alguien, o sea, una confrontación que quizás no fue tan... No terminó en feliz puerto. Y eso es una realidad de las conversaciones difíciles. En este episodio de cierre aterrizamos a casos reales, ¿no? Sí. Ok, todo muy lindo. Y no siempre se termina en ese final feliz donde, ay, sí, la cosa fue mejor que antes. Es parte de, pero eso no significa no tenerla. Claro. Okay. Sí, y creo que ese siempre es el riesgo. Sí. Uno siempre se arriesga al tener esta conversación difícil, de que no vaya en la dirección que quieras o que busques, aunque tus intenciones sean las mejores. Uno tiene que lidiar con la otra parte. Entonces, bueno, ¿por dónde lo llevamos? Vamos así, bien, ya vimos todo, ya hacer un resumen de todo lo que vimos. Vamos a los casos, queremos usar lo que sugiere el libro, ¿no? Que empieza hablando de matrimonio, después noviazgo, cómo tener una conversación difícil con tus hijos pequeños, con tus hijos adultos, con tus padres, con el trabajo y con personas en autoridad. Ajá. Y podríamos seguir una infinidad de casos. Queremos ser muy, muy precisos en el sentido práctico, ¿no? Hoy estamos usando playeras sin ningún tipo de logo, porque si tú quieres auspiciarnos, puede estar acá. Correcto. El nombre logo de tu empresa podría estar aquí, ¿no? Ferretería y ahora que te vi, claro. Márquez. No hay problema. Nos escuchan en México, en Chile, en Argentina, en Centroamérica, en algunos lugares de Estados Unidos. Entonces, si tú quieres que tu ministerio, tu iglesia, tu negocio pueda aparecer, arreglamos por interno después. Fue algo que se nos ocurrió ahora. No estaba nada preparado. Es que vi que estamos con playeras del mismo color y sin nombre, sí. O sea, sin ningún tipo de letra. Y dije, esto fue sin coordinación, ¿no? Es que te mensajé por la manera que tienes puesto. Para nada. Bueno, partamos con matrimonio. Tú y yo estamos casados. Hemos tenido conversaciones difíciles. Ajá. ¿Sí? Cuéntanos. No. Pero, a ver. Hemos tenido conversaciones difíciles incluso entre nosotros como pareja y vosotros como entre pareja. Entre los cuatro, sí. Eso también fue... Estuvo buena. Sí. La primera, yo recuerdo que iba muy nervioso, creo que fue en tu casa. Okay, porque digo, sí. ¿cómo va a terminar esto? Y si después de esto, hasta aquí llegó nuestra aventura en la iglesia. Ahora tengo que unas 3, 4, así. Un par. Y creo que eso es lo bueno de las conversaciones difíciles. Cuando lo logras tener con una persona, la siguiente vez con la misma persona es más fácil llevarlo. Sí. Entonces, creo que es una buena práctica. Sí, se ahuyentan los fantasmas
se disipan los miedos y es como que aún recuerdo la última fue muy corta, fue muy precisa y es como, ay, gracias por decírmelo. Entonces fue como, pero porque se sabe la motivación detrás. Sí. No es una conversación difícil por querer tenerla, por ganar una discusión estéril. Pero hablemos de matrimonio porque hay una realidad. Tengo una confrontación difícil con un amigo y el amigo no la aceptó bien. Y, ok, la amistad se rompió o se puso tensa, o con tu jefe y tu jefe te echó. Pero en el matrimonio, ¿cómo le haces? Está complicado. Siempre ten un sofá de acudir. Por eso, recién casados siempre tengan renten una casa con 2 habitaciones al menos, o si tienen una sola, tengan un buen sofá. Puede ser que aún eso hace que muchos matrimonios evaden la conversación difícil. Porque dice, ¿cómo voy a tener una... como no saben tenerla, o como las experiencias han sido malas, es como tener una conversación difícil con mi esposa, pues convivo con ella o con mi esposo, ¿y cómo le hago después? A ver, pero antes de entrar al tema, tengo una pregunta teológica. ¿Tú eres de los que dicen que no hay que ir a dormir enojado o peleado con tu pareja? Y si son las 3 de la mañana, ahí vamos a estar en el ring trabajando y teniendo la conversación difícil, porque la Biblia dice que no se ponga el sol sobre tu ira. A las 3 de la mañana intentar arreglar algo no sirve absolutamente de nada. Creo que el espíritu de Pablo es no prolonguen las cosas, no las mantengan en el tiempo, háganlos en el tiempo acotado, ¿no? Y tiene que ver quizás con lo que Jesús mismo dijo, basta cada día su afán. La idea es, ok, lo arreglamos, pero no, a veces se hace de la exhortación de Pablo, una cuestión, bueno, no se ponga el sol. ¿El sol a qué hora se pone? No, pero es que el sol no se pone, es la tierra que no terminamos más. Creo que el ideal siempre es ese. Si ya es noche, ya se puso el sol. Ya entonces se puso el sol, fue. ya fue. Y creo que el espíritu es lo que hay que mantener. Sí. Ahora, intentar o despertar a tu esposo o a tu esposa a las 3 de la mañana porque tenemos que ponernos de acuerdo y yo creo que va a terminar peor. Sí. Definitivamente. Ok. Pero entonces, ¿de qué manera podemos tener una conversación difícil con nuestra pareja? Como tú dices, o sea, sabiendo que sabe todo acerca de uno y tiene también los recibos como para comprobarlo. Entonces, por eso es difícil, como sabe todo. Quiero leer algo del libro, una cita que me gustó. Dice, la confrontación, llamada confrontación la definimos como la conversación cara a cara, debe ser parte de cualquier matrimonio, sea bueno o sea malo. La intimidad de la relación marital hace de la confrontación una necesidad esencial. O sea, si una pareja está discutiendo o conversando por WhatsApp, algo no anda bien. O sea, la confrontación, entendida como esa conversación cara a cara, debe ser parte esencial de cualquier matrimonio. ¿Qué sucede con el tema de intimidad? Voy a tener una conversación difícil porque, no sé, hay algo que me está incomodando, no me gusta y como tú dices, la otra persona sabe todo de ti, sabe tu pasado, tu presente y hasta tu futuro. Y a veces eso limita mucho esa conversación, pero eso no significa no tenerla. El tema es cómo se tiene, entonces. Claro. Sí, yo creo que cuando se tiene la conversación difícil, es atacar el problema, especificar el problema, porque ahí es donde sí se hace muy fácil empezar a atacar a la persona. Uh-huh. Entonces, atacar el problema, ponerte al lado de la persona, de tu pareja, como aliado en ayudar a vencer el problema. Sí. Y también reconocer de que tú eres susceptible al mismo problema, ¿no? O sea, Gálatas 6.1, ¿no? De hacerlo con el espíritu de mansedumbre. Está hablando del líder de la iglesia, pero creo que aplica también a esposos. Espíritu de mansedumbre, sabiendo que tú también puedes caer en lo mismo. Entonces, o sea, cuando tú... Porque eso también evita el... te lo digo desde la superioridad moral. Uh-huh. Porque esa es la primera cosa que se va a querer atacar. O sea, es como que no, tú no tienes la superioridad moral. Pero si ya, desde ya dicen, mira, he identificado este problema,
he identificado que también soy susceptible a este problema y a lo mejor hay casos que tú puedes acordarte donde yo he caído en este error, pero quiero ayudarte, quiero que nos ayudemos en esto. Y probablemente soy parte del problema, ya sea activa o porque me llega, porque vivimos juntos. Sí. El sentido de equipo hace que la situación me involucre directamente. Pensando en lo que decías recién, una vez con un matrimonio estábamos con Cindy hablando y nos sentamos al frente de ellos e intencionalmente pusimos como un objeto y dijimos, este es su problema. El tema es que ustedes los están enfrentando frente a frente. Llega un momento que el problema en sí pasa a segundo plano y es un ataque personal. Claro. Pero cuando lo enfrentas de frente, de lado, son equipo, pero aún fue interesante. Ahí había una parte que ellos no podían ver. Y ahí es donde entraba el consejo. Porque si está siendo complicado, o sea, el primer paso es tener la conversación difícil. Claro. Ya después, si después de 2, 3 intentos, a lo mejor es, oye, ¿por qué no añadir a alguien que nos pueda dar un poquito de perspectiva? Algo que con Cindy hablamos mucho y a nosotros nos ayudó fue, a ver, después de Dios, la persona que más te ama es tu esposa, tu esposo. Por lo tanto, asume que Él quiere lo mejor para ti. Ajá. Si va a conversar contigo un tema difícil, otra vez viene a molestarme con ese tema. Ahí ya estoy asumiendo una intencionalidad. Sí. Pero si tu cónyuge dio el paso de decir, ¿podemos hablar? No, esas 2 palabras son de las 2 palabras más poderosas en un matrimonio, ¿no? ¿Podemos hablar? Yo tengo que asumir que la persona quiere lo mejor para mí. Y que se me lo está diciendo es porque quiere lo mejor y busca lo mejor. Y creo que eso hace que uno baje la guardia a nivel matrimonial. Sí, sí. Porque si no es ir al choque. Sí. No es tu enemigo, ¿no? Sí. Ahora, aquí en el libro menciona un par de diferentes situaciones o posibilidades, o sea, posibles conversaciones comunes. Quiero leer solamente la de aquí de finanzas. Dice, el dinero es un tema que excita las emociones en un matrimonio. Las finanzas son muy importantes en la vida y cuando las parejas discuten por dinero, suelen hacerlo con emociones fuertes. Muchos matrimonios evitan las discusiones financieras debido a que les resultan muy incómodas. Sin embargo, si usted tiene un cónyuge irresponsable en cuanto al manejo del dinero, no ande con vueltas. Su futuro, el de sus hijos y su mayordomía para con el Señor podrían estar en peligro. Diga algo como esto. Entonces ahí te da el guión. Entonces, claro. Por eso, solamente por esta sección vale el precio del libro. Dice, quiero que nuestras finanzas sean como queremos que sea nuestro matrimonio, honestas y responsables, y determinadas por nuestros valores de mutuo acuerdo, como un equipo. No me parece que esto esté ocurriendo ahora. No creo que ni mis opiniones ni mis sentimientos se tomen en consideración y me aterra que nos estés poniendo en peligro. Este problema no va a desaparecer. Deseo que vayamos a ver un consejero financiero esta misma semana antes de que lleguemos demasiado lejos. Entonces, es interesante lo que ellos sugieren, es decir, o sea, establecer una vez más, estamos juntos, somos un equipo, nuestras finanzas debe ser un reflejo de esa realidad, no lo está haciendo, y él dice, no creo que mis opiniones ni mis sentimientos se tomen en consideración. Lo hace, o sea, habla acerca de algo subjetivo. Desde mi perspectiva, claro, no lo veo. Pero conversemos sobre el tema. Ajá, entonces, y además, justamente lo que tú dijiste, o sea, busquemos ayuda, porque obviamente, si no se está tomando en cuenta, porque ahí es donde es un problema, una confrontación o una conversación difícil en pareja. Si hay que llegar a ese punto, generalmente, o sea, no eres efectivo en lograr un cambio en la otra persona. O sea, si ya hay que ir al punto donde tienes que sentarte y tener una conversación formal acerca de la cosa, posiblemente tú no vas a ser el que lleve a cabo el cambio. Sí. Entonces, ahí es donde es importante traer a otra persona. Sí, pensando en dinámicas matrimoniales, a veces he visto dos extremos, desde el que toda conversación la hace una conversación difícil, ¿no? Decíamos eso en episodios anteriores, pero imagínate eso en el matrimonio.
Entonces termina siendo un fastidio cada conversación. Podemos conversar, sí, es que ¿sabes qué? Si no nos ponemos de acuerdo en el tipo de queso que vamos a comprar, nuestro matrimonio se va a venir abajo. Claro. Y es como que cada vez, o sea, toda conversación es una conversación difícil y termina siendo frustrante y fastidioso. Ahora, por otro lado, he visto el desánimo y ¿cómo lo puedo decir? Cuando ya hay la resignación, Ajá. cuando es que es imposible hablar con él. Sí. O es posible hablar con ella. O en ese tema, el segundo tema que ponen ahí en el libro, relaciones sexuales. Sí. Creo que ese es uno de los más complejos porque es como, ¿cómo lo hago para decirlo sin que lo personalice o no lo tome como un ataque personal? ¿Cómo quieren saber qué dice? Compren el libro. No, pero en cuanto a ese tema, creo que es interesante que muchas veces cuando sale el tema, sale ya con... O sea, cuando se está buscando consejo acerca del tema. Es como que, sí, es porque estamos teniendo muchos problemas en nuestra intimidad. Es como que, espérate, ¿has hablado? No. Pero espérate. O sea, y creo que, ojo, es excelente buscar ayuda, pero creo que la ayuda debería venir después de tener una conversación acerca del tema. Sí. Porque si la primera conversación difícil que tienes acerca del tema es una persona ajena al tema, pues no. Entonces yo creo que la efectividad también se disminuye. Y no va a haber crecimiento. Correcto. Un par de cosas para cerrar. Podríamos hacer un episodio solo de matrimonio, pero por eso dimos los principios generales anteriormente. Como tú dijiste, poner el fundamento. Mira, yo te amo. Eres la persona con la que quiero seguir el resto de mi vida. Aquí no está en cuestionamiento la continuidad de nuestro matrimonio. Pero necesitamos hablar de este tema porque nos está afectando. Sí. ¿Viste? Sí. Ya es... Si la conversación difícil es como, oye, ¿y qué hacer en caso de una conversación difícil cuando hay violencia física? Esa ya no es una conversación difícil. Eso es un delito. Sí. O sea, a eso me refiero, ¿no? Entonces creo que eso ayuda mucho porque a veces muchos de los miedos y de esos fantasmas responden a experiencias anteriores. No sé, es que me crié y mis papás lo único que hacían era gritarse todo el día. Entonces, cada vez que tú me dices, ¿podemos hablar? Yo me entro en pánico. ¿Ves? Entonces, por eso es importante colocar ese fundamento y creo que pocas cosas le dan madurez, solidez y profundidad a un matrimonio que el buen hábito de tener conversaciones difíciles. Sí. Uf. O sea... Y que después de esa conversación difícil sea como, gracias. La verdad, ¿cómo crecí después de esto? ¿No? Y como dijimos, la conversación difícil se vuelve menos difícil. Porque lo que hace difícil es entrar a un tema incómodo. Pero si ya entraste, ya pudiste tocarlo, ya pudiste hablar, entonces es menos difícil después. O sea, estás hablando acerca de temas que son, o sea, que involucran a los dos. Sí. Ahora, ¿cuál sería la diferencia entre una conversación difícil con tu pareja, ya casados, y una conversación difícil con tu novio o tu novia? Que si es tu novio o tu novia, te vas a tu casa y seguimos hablando mañana. Que de hecho me llamó la atención que en el libro, el capítulo que sigue, el 22, habla con tu novio o novia. Y es como, antes de grabar le digo a Alex, bueno, si no hay tiempo lo podemos saltar. Pero no, el tema es que en el noviazgo suceden varias cosas. ¿Cuál sería la diferencia? Mira, si no la tienes en el matrimonio, tu matrimonio no va a crecer. Y va a haber, lo que dije, tensión, quizás desánimo. Pero cuando lo evitas en el noviazgo porque te da miedo romper esa relación o que lo tome mal, el tema es que esa conversación ni siquiera se multiplica. Yo creo que se eleva a la 10ª potencia una vez casado. Sí. Y ahí es como, esto tendría que haberlo hablado antes. Si sabías que tenías que haberlo hablado antes. Y además, el noviazgo es una etapa de evaluación. Y una de los mejores momentos el mejor indicador de comportamiento a futuro es cómo la otra persona toma una conversación difícil. Sí. Entonces, hay que tenerlo. O sea, no es que, a ver, ¿cómo lo digo? Es imprescindible en el noviazgo tener conversaciones difíciles porque así vas a poder saber cómo va a reaccionar la otra persona. Un noviazgo sin conversaciones difíciles tiene un mal pronóstico en el matrimonio. Sí.
¿correcto? Sí. Sería algo así. O sea, tampoco estamos invitando a los que son novios. Hey, vengo a discutir contigo porque hoy está nublado y esos dos locos dijeron que teníamos que discutir. No es discutir, es una conversación sobre un tema. Acá tenemos que hacer ¿cómo se llama? Un hipervínculo a líneas borrosas, está complicado y sobre todo cruzando el umbral. Sí. Porque foco amarillo es conversación difícil, de ley. Ahora, no hubo ningún foco amarillo en tu noviazgo. Hay dos posibilidades. O tu noviazgo fue súper superficial, o simplemente no te interesa y tu obsesión es casarte. Tú lo que quieres es casarte. Sí, porque quiero hay una algunos boda. que quieren aplanar la tierra hasta la boda porque dice, de aquí, o sea, yo ya voy apuntando a esto. Y después esas son las mismas personas que años después del matrimonio dice, es que yo sabía que no tendría que haber tomado esta decisión, pero yo me quería casar. Cindy siempre usa esa expresión. Es que su meta en la vida es la boda. Se quieren casar y lo terminan obteniendo. Se casan. Sí. Y muchas veces, como dijiste tú, el problema viene después. El tema es, si yo tengo la conversación difícil, quizás eso va a implicar postergar la boda. Y ya está, ya pagamos esto, ya tenemos las invitaciones, ya está la luna de miel, o sea, ante un foco amarillo-rojo. Y es como, ¿qué pesa más? Y ahí es donde incluso yo diría, mal, o sea, ya estamos mal, porque si apenas, o sea, ya teniendo la planificación para la boda, te estás dando cuenta de que esto es un foco rojo, amarillo, naranja, significa que no has tenido esas conversaciones anteriormente. Entonces, creo que cuanto antes hay que empezar a ver, y no solamente conversaciones difíciles contigo, sino que también evaluar las conversaciones difíciles que tienen con otras personas. Imagínate una chica que está de novia y tiene un muchacho que quizá está en la iglesia y todo, y parece que un buen muchacho está sirviendo en la iglesia, tiene un ministerio y todo, pero cada vez que se junta con el pastor, el pastor le agarra y le dice una cosa y otra, y el otro sale mal, está enojado, está tirando cosas, pero después se tranquiliza y sigue trabajando con el mismo pastor. Espérate. Ahí te hablas una rebelión, pero encubierta, una manera de tomar situaciones no sanas, no saludables. Dices, ¿y qué me garantiza de que eso no me va a pasar a mí? No, te puedo garantizar, te va a pasar. Te va a pasar. Entonces, las conversaciones difíciles es el termómetro que uno usa en el noviazgo como para determinar. Es una persona humilde, es una persona que teme a Dios, es una persona que quiere seguir aprendiendo, porque ahí es donde sale. Me acabas de dar la idea de sumar al material que hemos armado. Bueno, tú has armado mucho de eso de consejería prematrimonial. Esto. O sea, que el arte de tener conversaciones difíciles en el noviazgo. Porque si no, y claro, y vamos a pasar a los hijos porque si no este va a ser un super mega episodio, vamos a romper récord de tiempo. Y imagínate que en el noviazgo, pensando en solamente la planeación de una boda ya genera tensión. Y si uno es complaciente y el otro es controlador, o los dos son complacientes, ay, como tú quieras, no como tú quieras, listo. No, ¿y qué pasó? No, la verdad, no nos complicamos. No es que no nos complicamos. Simplemente hay una cuestión más profunda que estás a través de eso evadiendo esa conversación. Te digo, yo temo más los noviazgos que son perfectos que los que andan siempre con peleas. Porque por lo menos los que están como que lidiando, pues están mostrándose como son y están diciendo sus inconformidades. Los que están perfectos, a lo mejor existen, ¿no? Pero muchas veces esos noviazgos sin conflictos es porque uno cede y cede y cede y cede y solamente sale años después. Entonces, como yo siempre hice lo que tú quisiste para no meterme en problemas y ahora como que espérate, ya tenemos 3 hijos. Muy tarde. Pero bueno, sigamos hablando de hijos. Hablando de hijos. Bueno, hablando de hijos, hablemos hijos menores de edad. Sí. Porque aún dentro de esos menores de edad hay un
amplio espectro. Cómo tener una conversación difícil con un niño de 2 años que no entiende instrucciones o sea, que vas a dialogar con él. No estoy diciendo que le rompas un palo en la cabeza, pero ya hablamos en cuanto a crianza de hijos. Pero creo que la edad va a dictar quizás o va a guiar el contenido de esa conversación difícil, ¿no? O sea, no te vas a poner a predicarle a un niño de 3 años, ¿no? Su capacidad de atención, el contenido, pero creo que hay pilares que son claves en una conversación difícil, con cualquiera sea la edad, ¿no? Sí. Creo que ahí es donde uno tiene que, como papá, entender cuál es tu rol dentro de la vida de ese hijo. Y yo creo que la meta principal es que puedan conocer a Dios y reflejar su carácter, y también saber amoldarse a las expectativas, ¿cómo lo digo? O sea, saber vivir en una sociedad, más bien. O sea, saber cómo manejarse. O sea, porque tú lo vas a soltar a la sociedad. Y si el niño, pues, no... O sea, anda como un salvaje, pues entonces el que va a enseñar o entrenar a tu hijo, a tu hija, pues va a ser la sociedad y no va a ser con las mismas normas. Entonces, uno tiene que ir, es el campo de entrenamiento. Entonces, cuando tú tienes una conversación difícil con tu hijo menor de edad, creo que uno tiene que entender que esa es la finalidad, de que el niño entienda. La conversación difícil, en el 99,9% tiene que ver con límites. Ajá. Mira lo que dicen ellos. Dicen, las conversaciones sobre los límites son una parte fundamental de la crianza de los hijos. Constituyen una de las formas principales en que los niños aprenden las reglas de la vida, tales como la diferencia entre el bien y el mal, la obediencia a las autoridades, la capacidad de contener sus impulsos, el aprender a persistir en una tarea y el aplazar la gratificación instantánea en aras de objetivos futuros. Los niños necesitan la estructura que les brinda un padre capaz de marcar límites amables y positivos. Y de eso se trata una conversación con hijos pequeños. O sea, al menos, y de acuerdo a la edad, va a ser el contenido, la forma, etcétera. Pero tiene que ver con enseñarle a tu hijo que hay límites. Claro. Pero a veces los papás dicen, ya después de la tercera vez que haga lo que quiera. Bueno, hemos hablado, hay veces donde una conversación difícil simplemente se tiene que dar para que quede registrado, ¿no? O sea, como que, mira, sepan que yo tuve la conversación y no quiso. Cuando tienes niños pequeños, eso tampoco, o sea, es que yo le dije, no le sirve a nadie. No le sirve de nada. No le sirve. Ya le dije, pero tú eres el papá. Ajá, correcto. Que vaya y lo deje de hacer. Sí. Le está pegando, le está rompiendo el vidrio al vecino. Ya dije que lo deje de hacer, pero no lo deja de hacer. O sea, ahí es donde uno tiene que entender cómo se tiene una conversación. En realidad la conversación difícil la tenemos que tener con el papá. Ajá, sí. O con la mamá para que pueda... ¿Qué hay detrás de un papá o una mamá que no pone límites a sus hijos? ¿Miedo? Esto es otra serie, amigo. No, sí lo sé. Solo lo estoy dejando para que pique, nada más. ¿Habrá miedo? No espero respuestas. ¿Habrá miedos? Es invitación a reflexión. ¿Habrá asuntos pendientes? ¿Habrá no me quiero ver como el malo de la película? No sé. Pero... Porque después no estoy metiéndome en si lo vas a disciplinar o no y la forma. Estoy hablando de no les pones límites. Ajá. Y eso es algo que no está bien. Así que algo por ahí. Sí. Y creo que tampoco, cuando hablamos de límites, el límite o el que marca la pauta no puede ser el papá. En el sentido de que no hagas esto porque yo te lo dije. Porque también, como le estamos entrenando para que salgan, queremos también ir, de cierta manera, configurando su brújula interior para que ellos puedan tener un guía moral, pero no basado en ti. La idea es que temen a Dios. Entonces, el simplemente decir, no lo hagas porque yo te lo dije, no sirve de mucho. No. Entonces, aquí en el libro habla acerca de la meta para cualquier conversación difícil, es la interiorización, que ellos puedan interiorizar el mensaje, el límite y el propósito del límite. Ahora, mucho tiene que ver con la edad, ¿no? O sea, qué sé yo, el niño tiene 3 años, tiene que saber que si papá dice pare,
Pues hay que parar y en seco. No vas a decir, bueno, mira, porque cuando hay un camino y hay mucho tráfico, uno tiene que saber, no, tiene que saber escuchar tu voz y ya, punto. Pero, o sea, a la medida que van creciendo, ellos tienen que entender el por qué, porque tú no vas a estar siempre. O sea, esos jóvenes que cumplen 18 y después ya uno dice, pero yo no le enseñé así. Sí le enseñaste así. Sí. Le enseñaste a que te respetara a ti como Porque la autoridad máxima de su brújula moral. El problema es que ya cuando tú no estás frente a él o dentro de su entorno, pues entonces hace lo que se le da la gana. O no le enseñaste a tomar decisiones. Bueno, ellos, cerrando lo de los niños, dicen aporte los 4 elementos esenciales y están muy buenos y se aplican de manera distinta según la edad. Dice, cualquier buena conversación disciplinaria con su hijo contiene 4 elementos esenciales: amor, verdad, libertad y realidad. El amor permite al niño experimentar suficiente gracia como para tolerar la verdad sin sentir que lo odian. La verdad aporta las reglas y requisitos de la conducta que deseamos de él, con el fin de que sea consciente de las expectativas que usted tiene de qué deberá hacer y no hacer. La libertad comprende permitir que el muchacho tenga alternativas para responder a su petición, excepto en áreas de seguridad, peligro. Claro, ahí no hay opción. Sí. Pero está bueno. No, oye, ¿y por qué ahora yo no lo creía así? Pero es que nunca le diste libertad para que tome decisiones. Entonces no sabe. Correcto. De modo que aprenda a asumir sus decisiones. Y la realidad es la consecuencia o resultado de lo que ocurrirá si utiliza su libertad para desafiar o ignorar sus reglas. Y se me hace una buena 4 patas de una mesa para decir, mira, así tener una conversación y la vas ajustando, sí. ¿no? A lo mejor, oye, hijo, no lo hagas más, te vas a romper la cabeza si saltas otra vez de ahí. No necesita más contenido que eso. Ahora, cuando es más grande, quizás estamos hablando de otro tipo de cosas. Sí, ¿no? sí. Ok, ¿Y qué haces cuando ya tu hijo es mayor de edad? ¿Cómo cambia la dinámica? Sigue siendo tu hijo. Sigue siendo el hijo. Pero ya ahora es adulto. Ya no la etapa de crianza y de tener una autoridad directa sobre la vida de tu hijo se acabó. Cambia. Entonces, pero eso no significa que no tengamos una conversación difícil. Pensando en lo que nos decía tu papá cuando lo invitamos. La conversación difícil ya quizás no va desde la función de autoridad y de como quien tiene la última palabra sobre ti, pero sí como un consejero, como alguien que te ama incondicionalmente y que te conoce, y por eso, hijo, quiero tener esta conversación difícil contigo sobre este tema que he observado, respetando el límite que estoy hablando con un adulto, que sigue siendo mi hijo, pero es un adulto que se tiene que hacer cargo de sus decisiones. A veces los papás tienen tanto miedo a eso que no lo hacen o lo siguen tratando como cuando tenían 5 años y el tipo tiene 40 con 3 hijos. Sí. Y a veces ahí necesitamos como papás crecer. Pero de que hay que tenerla, hay que tenerla. Yo creo que cuando uno entiende ese lugar, lo que decía tu papá, el lugar del consejero. Oye, me has dado el permiso como papá para hablar. Y si no me lo has dado, como soy tu papá y te conozco, me veo en la responsabilidad de tener esta conversación contigo. Te lo dejo puesto sobre el tema. Son tus decisiones. Correcto. Si necesitas más ayuda, aquí estoy. Si necesitas orientación, sabes que cuentas conmigo. Y creo que hay temas de límites que son importantes saber y reconocer. Hay veces donde los papás con hijos adultos se sienten atados de manos, donde dicen, o sea, es que yo, ¿qué le puedo decir? Ya es mayor de edad, pero vive en casa. Pero él come de la comida que tú compras. Entonces, o sea, recuerden, los autores hablan de límites. Dicen, un límite es una cosa que tú puedes hacer sin requerir la acción de la otra persona o el permiso de la otra persona. Si es tu casa, si es tu comida, si tú le pagas el celular y es adulto, un límite puede ser, no vas a seguir viviendo aquí. Porque yo tengo la autoridad, aunque ya no te puedo coaccionar, eres mayor de edad, tú eres libre de hacer lo que tú quieras. Yo tengo la libertad de tenerte o no en casa. Sí. Cuando no está en casa, también, o sea, se rompe ese vínculo. Yo creo que uno
todavía tiene autoridad sobre su propia vida. O sea, no puedes coaccionarme a hacer algo. Yo he visto muchas veces donde quizás un papá que ha cometido muchos errores en su vida, en la crianza de su hijo, ya el hijo es grande, ya el hijo salió, pero a causa de esa crianza caótica anda tomando malas decisiones. Pero después usa eso como palanca, como para decir, papá, es que tú tienes que ayudarme con esto, porque como nunca estuviste, como no fuiste presente, y empiezan como a manipular diciendo, es que tienes que echarme la mano, porque mira, o sea, fuiste una basura de papá, y ahora, por consecuencia, pues yo estoy en drogas, entonces tú tienes que sacarme de la cárcel. Como que... Ok. Y ahí, o sea, conversación difícil, ¿no? Pero un límite sano, es decir, voy a pedir perdón por mi pasado, pero tú ya eres grande. O sea, parte de la libertad, de la verdad y de la realidad es de que hay consecuencias por tus acciones. Bueno, cerrando el tema de cómo tener una conversación con un hijo adulto, creo que un buen paso es, no tiene que ser cada vez automartirizarse, pero decir, oye, el hecho de que a lo mejor yo no haya hecho bien las cosas en esta etapa de tu vida o en esta área, no significa que no pueda tener una conversación contigo. Es más, debido al aprendizaje y al ver atrás y decir, ups, estuve mal con esto, quiero hablar contigo sobre este tema, respetando tu autonomía como ser independiente, pensando que si ya está fuera de casa. Y creo que como hijos necesitamos que los papás nos hablen. Claro. Y yo animaría a los papás a hablar. Ahora, el tema es cuando el papá quiere tener una conversación difícil porque el hijo está viviendo, yo no te creé así. ¿Y por qué tú haces eso con tu esposa? Nosotros, cuando tú eras mi hijo acá en casa, hey, ya está fuera. Claro. Ya es otra realidad familiar. A veces la conversación difícil del papá o de la mamá no responde a un tema objetivo, sino a, ay, estoy perdiendo a mi hijo o a mi hija porque ya no hace las cosas que hacía antes. Pero no las hace porque ahora se casó y tiene otra familia. Claro. Sí, mientras hablabas, estaba pensando en cómo a veces se da una dinámica donde el hijo crece bajo papás que están todavía creciendo, aprendiendo. Hay malos hábitos. Entonces, papá versión 1.0 es el que cría al hijo mientras está en esa etapa moldeable. Después cambian y ahora es papá 2.0, habiendo aprendido de ciertas lecciones. Pero después el reclamo es, hey, ¿por qué actúas así? Y el hijo responde, bueno, es que tú me criaste. O sea, ¿de dónde lo voy a aprender? Y creo que ahí es donde se puede entrar una dinámica bastante difícil, donde o sea, como que el papá siente que no tiene la autoridad como para decir nada, porque sí es cierto, pues lo aprendió de mí. Pero el hijo también tiene que reconocer que si el papá cambió, pues entonces el hijo también puede cambiar. Sí. Entonces... son dinámicas interesantes. Sí. Creo que cuando son conversaciones con familiares, es difícil porque cualquier problema, pues obviamente se siente personal, se siente como un ataque personal. Porque todo sucedió dentro de ese ámbito. Ahora, ¿qué haces con una situación donde tienes que tener una conversación difícil, tú siendo adulto, con tus papás? Bueno, dicen los autores, confrontar a un padre, tutor o cualquier otra persona que nos haya criado es probablemente la más compleja de todas las conversaciones de límites frente a frente. Usted ya es un adulto, pero con una larga historia como el hijo de ellos. Ha estado bajo sus cuidados, su autoridad, su entrenamiento. La figura paterna ha corregido y confrontado su vida y comportamiento. Su misión básica era ayudarlo a crecer. Y crecer era la suya. Y ahora que está en edad adulta, se invierten los papeles. ¿Cómo se hace? Sí. Paso. Dicen, como es la más difícil. A ver. O quizás, más bien, porque hay veces donde el papá entra bajo la autoridad del hijo de cierta forma. Un papá se enfermó, va a venir a vivir con nosotros en casa. Y es como que, ok, ¿en son de qué? Como papá no. O sea, no viene con la misma autoridad. No. Pero entonces, como hijo, tampoco. ¿Cómo le hacemos? Sí, pero no deja de ser tu papá. Sí. Pero la forma de relacionarse cambia.
Eso está bastante interesante. Por eso, otra serie que vamos a hacer... No, pero... A ver, pensaba mientras leía acá, ¿por qué ha de ser la más compleja? Quizás a la par del matrimonio, porque conoce de ti más años y es como, tú me vienes a tener una conversación difícil conmigo. Mocoso, no. Pero quizás ahí viene el contenido. Muchas veces la conversación difícil del hijo con el papá es en son de reclamo. Sí. Eso no es una conversación difícil. Mm. Conversación difícil tiene que ver con, a ver, algo hay aquí, pero si yo vengo a reclamarte todo lo que no hiciste, eso es un monólogo de descarga. Una conversación es una conversación. A lo mejor tú necesitas tener una conversación difícil por situaciones del pasado que nunca hablaste. Bueno, la tienes y dices, me está afectando hoy de esta manera. Pero es una conversación. Pero cuando es solo reclamo, yo creo que no entra dentro de esa categoría. Sí, eso es un vómito verbal. Claro. Ahora, ¿se puede tener una conversación difícil sobre temas no resueltos? Sí. ¿Y que siguen impactando el presente? Sí, por algo la voy a tener. Pero la tengo con miras a, ok, no podemos cambiar el pasado y quiero decirte qué pasó, pero ¿qué podemos hacer de aquí en adelante? Sí. Porque si no, eso no entra. Esa conversación se necesita, el diálogo se necesitan dos. Sí, sí. Y muchas veces como se trata de el aprendizaje y el viaje de vida que ha tenido, o sea, por ejemplo, he visto cómo a veces se puede dificultar la conversación donde uno dice, mira, estuve pensando acerca de estas dinámicas en mi crianza que fueron afectando mi manera de ahora comportarme con otras personas y me di cuenta que eso estuvo mal. Ahora, si estás hablando con tu papá, pues entonces obviamente, ¿quién puso la dinámica? ¿Quién estaba a cargo de la dinámica en tu crianza? Pues tu papá, tu mamá. Entonces, uno puede decirlo para uno, decir, yo estoy aprendiendo esto. Y como que, bueno, pero de mí no lo aprendiste, de mí solamente sacaste cosas malas. Entonces, uno se puede volver muy contencioso de manera muy rápida. Y, a ver... Porque incluso, o sea, más que con los esposos. Sí. Porque los esposos, por lo menos uno dice, pues esto me lo traje de casa. Y es como que, bueno, pero eso no es bronca mía. Sí. Pero cuando son tus padres, ahí siempre va a haber, aunque lo quieras decir de la mejor manera, va a sonar se va a sentir como un ataque. Sí. Por eso yo creo que los autores, que yo creo que algo le saben a este tema de límites, lo ponen como la conversación más compleja. Pensé que ibas a decir recién, bueno, conozco el caso de un amigo que nació en Miami, que ibas a empezar a contar una historia personal. No sé si te ha tocado. Yo he tenido conversaciones complejas con papá y mamá. Creo que han terminado en buen puerto. Pero no fueron sencillas. Mira, hasta me puse a toser de lo complicada que fueron, porque se sentía como ataque. Sí. Y como una especie de invalidación de todo lo hecho. Y no se estaba invalidando lo hecho, simplemente se estaba diciendo, mira, hay cosas que sí, pero hay cosas que no. Claro. Hay un montón de cosas que con Cindy hemos decidido en nuestra relación incorporar de lo que yo vi y de lo que ella vio en la casa de mis papás. Pero hay un montón de cosas que no. Y seguramente en Marcela y Andrés va a ser exactamente igual el día que se casan, si es que llegan a tener esa oportunidad, le van a decir, mira, hay cosas que yo no quiero traer y hay cosas que sí. Sí. Y el tema es que si mi valor estuvo en la paternidad y la maternidad, y eso es lo que me daba significado, que venga mi hijo a tener una conversación conmigo, me tira abajo quién soy. O sea, no soy nadie. Tengo 60 años y no soy nadie en la vida porque ahora mis hijos me están cuestionando el cómo los crié. O sea, sí, por eso es complejo. Sí, claro. Pero, ahora, mis hijos son pequeños, todavía no tienen chance como para reclamarme nada porque están... Pronto vendrá, llegará su momento y tendré que pagar por su terapia. Pero todavía no. Pero sí me ha pasado, por ejemplo, tengo un hermano que él se mudó de casa, fue a otro lado y empezó a juntarse, encontró una iglesia. Y yo ya tenía suficiente edad, yo me involucré con mi papá en el liderazgo de la iglesia. Y él empezó a decirme, mi hermano, de todas las cosas fantásticas que estaba aprendiendo en esta otra iglesia.
Y dice, no, son cosas que yo nunca he visto. Es que cuando estuve creciendo, que en la iglesia, que no sé qué, que no sé cuánto, y diciendo como que, o sea, lo pobre que había sido su experiencia en la iglesia comparado con lo excelente que tiene ahora. Y yo me acuerdo, me sentí atacado, de como que, a ver, desgraciado, o sea, ¿Qué te pasa? ¿Qué es lo que no aprendiste? O sea, yo estaba a cargo. Entonces, me imagino que esa conversación siendo papás es eso, pero a la enésima potencia. Y los autores dan dos cositas muy, muy prácticas. El amor y la honra no se negocian. O sea, si tu motivación para una conversación difícil es la venganza, es la revancha, es lo voy a hacer sentir mal para que experimente en carne propia, no la tengas. La motivación ahí no pasa al filtro. Sí. Ahora, si es el amor, ok, y eso incluye la honra, más no incluye la obediencia. Ajá. Porque ya eres un adulto responsable de tu propia vida. Y creo que ahí, con esas cositas, como que uno diría, bueno, está interesante. Ahora, un elemento más, y creo que nos faltan varios, o no, sí vamos bien, ¿no? Trabajo nos viene ahora, e iglesia. Pero hay algo que me llamó la atención, dice, confronte a partir de la preocupación, no de la dependencia. Antes de confrontar, revise sus motivos. El mayor y el mejor es, claro, el amor. Después dice, confronte porque desea ayudar a resolver un problema que se interpone entre usted y el amor o el crecimiento de sus padres o en su relación con usted y con otros. Me preocupa esto, pero no depende de ti, porque son dos personas adultas. Claro, sí. O sea, no lo trates como tu hijo, Ajá. en otras palabras. Si vas a confrontar a tu papá, no lo confrontes como si fuera un hijo. No se invierten los papeles. Tú sigues siendo hijo y él sigue siendo padre. Sí, sí. Y creo que incluso, o sea, con hijos adultos lo mismo aplica. Y creo que ahí uno también tiene que ser consciente muchas veces, o sea, si obviamente tu hijo mayor, tu hijo adulto está actuando según parámetros que tú estableciste, pues reconócelo. Mira, yo sé que estás actuando en ira y eso está llevando consecuencias. Me pongo a mí como el ejemplo. Muchas veces yo no actúo de la mejor manera a causa de mi ira. Estoy aprendiendo, pero quiero que tú aprendas antes de que sea demasiado tarde. O sea, ponlo sobre la mesa. Sí. O sea, tampoco es, como dices, tapar el sol con un dedo. Entonces, creo que en ambas direcciones eso aplica. Sí. Sí. Bien, ahora hablemos acerca de el mundo de autoridad. ¿Cómo tener conversaciones difíciles con autoridades? Con tu jefe, con tu pastor, con Tu esposa, dice. También. ¿Cómo cambia? Hablando de una conversación difícil con tu jefe. Yo creo que trabajo es otra área compleja. En el matrimonio se necesita tener. En el trabajo es, si la vas a tener, que realmente valga la pena. O sea, si me van a echar, que sea por una causa que valga la pena, ¿no? O sea, creo que ahí, imagínate cómo cambia. Tener todas las conversaciones con tu jefe todos los días, que sean conversaciones difíciles, que a lo mejor genere tensión, donde tú no puedes manejar la reacción de la otra persona. O sea, lo que tú dices siempre, ¿no? Considera si es una batalla por la cual vale la pena morir. Creo que con el tema de trabajo, sí hay una situación ahí, ¿cómo lo puedo decir? Difiere de otras porque hay una relación de dependencia. O sea, Ajá. Es tu jefe y él te está pidiendo cosas. Sí. Es que no me gusta, pero es tu trabajo. Si te gusta o no te gusta es otro tema. Ahora, si es legal o no legal, a lo mejor es donde uno dice, aquí vale la pena, vengo, tú eres mi jefe, quiero tener esta conversación porque es que no me gusta el trabajo que me da. Pero si en la entrevista era el trabajo que había que tener, o sea, Claro. no sé si me doy a entender con eso. Creo que eso es una de las complejidades de una conversación difícil en el trabajo, porque hay una relación con tu jefe donde tu jefe te da las indicaciones de lo que debes hacer. Sí. Y no necesariamente va a ser cada indicación un, oh, súper wow, qué increíble, cómo encuentro mi realización personal y me siento la mejor persona del mundo con cada instrucción que mi jefe me da. Sí. No siempre va a ser así, pero el que no sea así no significa que tengas que tener una conversación difícil con tu jefe porque simplemente no te gusta tu trabajo. Claro. Y creo que también cuando uno está hablando con un jefe, hay una manera de hacerlo que quizás es diferente si es un jefe, si el jefe es el dueño de la empresa
o si el jefe también tiene su propio jefe. Porque, Sí. bueno, por ejemplo, si el tipo tiene una taquería y se llama Taquería Pepito, pues si te toca hablar con Pepito, pues estás hablando con el representante de toda la organización. Si es una persona que quizás es un manager y tiene un jefe arriba de él o de ella, entonces hay una cultura y valores que son ajenas a la persona. Y ahí es donde creo que vale mucho la pena estudiar y saber cuáles son esos valores. Por ejemplo, si uno dice, mira, esta empresa tiene explícitamente como uno de sus valores, no sé, la retroalimentación honesta. Yo me he dado cuenta que cada vez que doy retroalimentación, tú no respondes de la mejor manera o me quieres callar. O sea, lo que estoy viendo es una diferencia entre lo que tú comunicas y los valores de la empresa. O sea, por dar un ejemplo, ¿no? Pero creo que de esa manera uno está también notando de que tanto tú como yo apelamos a valores que son más allá de nosotros. Vuelvo a decir, por eso sería difícil con Taquerías Pepito, porque pues él es la empresa, ¿no? Y creo que también aplica en el mundo de la iglesia. Y esto explícitamente. O sea, Sí. los pastores también son ovejas, ¿no? Los pastores están sujetos al pastor de pastores, como dice Pedro. Y creo que el apelar a valores que tienen que ver con el carácter de Cristo es el primer lugar donde yo debo de acudir. No ir al tú a tú, no meterme en el lodo, decir, mira, yo he estado viendo los valores que van más allá de tú y yo, y me doy cuenta que hay un tema que hay que tratar. Entonces yo creo que en ambos ámbitos, tanto laboral como eclesiástica, la misma estrategia pues sí ayuda. Sí, un elemento que podría ayudar en el trabajo y creo que también puede ayudar en el ámbito de iglesia, en el libro de Piénsalo otra vez, de Adam Grant, que lo hemos citado varias veces, él habla de los conflictos funcionales y los conflictos relacionales. O sea, el conflicto relacional es, tengo un problema con la persona. Ajá. El conflicto funcional es, esto no está funcionando, hagamos que funcione. Y cuenta la historia de Pixar, de cuando hicieron la película de Los Increíbles, que era un proyecto que todos que le dijeron que no, porque era imposible animar de la manera que se animó la película. Y el tipo que lo tomó a los que estaban todos renegados de Pixar, los metió en una oficina y dijo, vamos a hacer que esto funcione. Y decían que las conversaciones que tenían eran conversaciones acaloradas, pero después se iban y se iban a tomar una cerveza. Y era como, ¿por qué lo hicieron? Bueno, porque eran capaces de separar el conflicto funcional de lo relacional. Un muy buen amigo de la iglesia me contaba una vez que estaba en la empresa donde ha trabajado por casi toda su vida. El dueño de la empresa en el patio de la empresa dijo, pero ¿por qué no hay ventas? O sea, ¿por qué nuestro producto no vende? Y él levantó la mano y dijo, porque es malo. Dice que se hizo un silencio. Tiraron de la ventana. Sí. No, que se hizo un silencio y le dijo, ok, ¿y tú estás dispuesto a hacer algo? Sí. Y ahí empezó a crecer y terminó siendo amigo del dueño y por años trabajando. Pero él no lo tomó personal. Tú eres un mal dueño. Le dijo, el producto es malo. Claro. Y el dueño entendió el mensaje. Bueno, ¿y tú sabes qué hacer con este producto? Bueno, hagámoslo juntos. Ajá. Y creo que a veces, no siempre, claro, esa es una historia casi ideal, ¿no? Pero creo que hay que separar. A veces en el trabajo partimos o disfrazamos un conflicto funcional, pero en realidad yo a quien tengo atravesado es a mi jefe. Ajá. Lo odio y Sí. no lo puedo ver. Ese es un conflicto relacional, personal. No disfrazar de funcional lo que no es. Sí. Y viceversa. Y si es solo funcional, aclarar, mira, no es nada contra tu persona, al contrario, creo que has sido un excelente jefe, pero esto no está funcionando en el trabajo. Sí. Y yo estoy teniendo problemas y está teniendo problemas todo mi equipo y mi equipo, eso afecta aquí, acá. Creo que si uno divide eso, ayuda. Y con la iglesia creo que pasaría lo mismo. Sí. Oye, esto no está funcionando. Hagamos algo. Pero si yo lo llevo al campo personal y ser muy claro al comunicarlo, ¿no? Bueno, es lo que dijo Emanuel. Dice, hay personas
que le molestan tu persona, es decir, tu forma de Ajá. ser, y partiendo de ahí, todo lo que hagas le va a molestar. Entonces, lo que termina sucediendo es que las personas pueden inventarse razones para estar en conflicto contigo cuando en realidad es un problema personal. Y creo que ahí es donde, o sea, todo lo que hemos hablado en esta serie ayuda, porque si llegas con hechos, si llegas identificando el problema, si llegas, entonces ahí es donde siempre lo pones al lado de la otra persona, porque quizás fuiste especificando las cosas, mira, yo actué de esta manera, de esta manera, de esta manera, y tú respondiste de una manera que creo que no va de acuerdo con cómo yo estuve actuando. Entonces, o hay alguna cosa que todavía no hemos resuelto, o simplemente tú no me quieres. O sea, bueno, o sea, yo no puedo hacer nada por eso, pero por lo menos admítelo, ¿no? Entonces, creo que el estar organizado de tu lado, pues puede ayudar mucho. Sí. Pensando en el tema de pastores, en el tema de Metamos iglesias. eclesiástico. Sí. Hay un par de pasajes de la Biblia que puede ayudarnos, ¿no? Sí. A orientar nuestra manera de tener una conversación difícil. Primera Timoteo, Ujú. capítulo 5, ¿correcto? Ese sería el que se me viene a la mente Sí. rápido. Deja que lo abro aquí, no sé si ya lo tienes. Todavía no. Ok. Dice en el capítulo 5, versículo 17. No admita, acá está. No admitas acusación contra un líder de la iglesia, verso 19. Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos, dice la Reina Valera. 20. Y a los que pecan o a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, o repréndelos en público para que se sirva de escarmiento. Y aquí hay como, en 2 versículos, no digo que hay un proceso, Ajá. pero fíjate, a los que pecan o a los que persisten en pecar, o sea, cuando hay una actitud que ya no hay arrepentimiento, está hablando de algo público. Eso está interesante. Bueno, pero ¿qué significa eso? ¿Qué tipo de anuncios te levantas y dices, oye, solamente quiero decir que el anciano tal está haciendo tal o cual cosa? Muchas gracias. Sigamos con la... Se ha hecho, y lo hacen en la Santa Cena. Sí. No, creo que, no sé si es ir muy lejos con el texto, pero yo veo aquí una progresión. O sea, si la conversación difícil tiene que ver con una acusación. Otra, a ver, voy antes. Ajá. Conversación difícil con un líder de la iglesia, ¿por qué puede ser? Una inconformidad, sí, a veces podría ser un reclamo. Un reclamo, Siento que has ajá. estado distraído, siento que no sé, no me saludaste. Sí. O alguna otra cosa. Ok. Ahora, si se trata de una acusación, Ajá. mira, hay algo objetivo, que es pecaminoso, que no estuvo bien. Esa acusación tiene que estar respaldada por 2 o 3 testigos. Eso es lo que dice el texto bíblico. O sea, porque si no es como súper fácil, sí, es que yo siento que, y porque leí un comentario en redes y yo siento que, pero yo siento que, y ya lo arruinaste. Ajá. Como hoy en la cultura de la cancelación, ¿cuántos casos que después se comprobó que eran mentiras? Sí. Pero ¿y qué haces al respecto? ¿Cómo haces para volver el tiempo atrás? Claro. Yo creo que Pablo estaba quizás proyectando eso. El impacto que puede tener es tremendo. Por lo mismo, si va a ser así, que sea respaldada, que haya testigos, que no sea así a la ligera, que sea algo bien hecho. Sí. ¿Ok? Sí. Y por esa razón, si es así, ok, se logra, Pero, ok. se resuelve ahí y bueno, ahí habrá consecuencias según lo necesario. Pero claro, el concepto pero es, en ese sentido, ok, hay Ajá. un tema, ¿no? Y hay temas y temas, Sí. ¿no? Donde quizás, o sea, uno podría hablar acerca de, no sé, tu manera de hablar, la verdad, no lo siento con gracia. Pues hay un tema de, no sé,
de infidelidad sexual, ¿no? Ujú. O sea, siempre hay que ir, oye, quiero que seas testigo en esto. O, vas buscando personas o cómo. O sea, y después cuando se presenta como algo formal, algo escrito. ¿De qué estamos hablando? Me la juego así. A ver. Yo creo que muchas de las conversaciones que las personas llaman difíciles con el pastor de la iglesia o con el líder de la iglesia son por preferencias. Mm, Y la que deberían tener por pecado suelen no tenerla. ok. O sea, ¿cómo lo digo? Estoy pensando mis palabras al ser esto público. Muchas veces me han buscado pidiendo consejo por situaciones de pecado. No solo de pecado, de delito. Y objetivas con pruebas. Y la persona está paralizada y dice, sí, es que si yo el impacto, es que no sé. Y tiene pruebas y tiene testigos. Y yo les he dicho, si tú no haces nada al respecto, hay más personas que están siendo lastimadas. Sí. Y por otro lado, a veces la conversación difícil es porque no le gustó el estilo de la predicación. Ajá. Pero eso es gusto, es preferencia, porque no le gusta que usa la Reina Valera y no la NBI o viceversa. Y es como, y terminan teniendo conversaciones difíciles Claro. en una reunión de miembros de la iglesia o en la Santa Cena. La iglesia se divide por temas que no tendrían que haber sido Mm, causa de. O sea, no sé si me explico. sí, sí, sí. No estoy diciendo que siempre es así, pero he percibido esa tendencia. Mm, Entonces, por esa razón, creo que Pablo lo que está diciendo es, si vas a entrar a una conversación difícil donde lo que implica es una acusación, claro. hazlo bien. No puede ser, ay, es que yo pensé que, yo sentí que, yo creí que. Sí, sí. Y nos Y ha si pasado. y si lo tienes, Claro. estás mal si no lo hablas. Sí, 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 sí. Nos ha pasado donde una persona quizás llega hablando acerca de una preferencia o una situación que se podría interpretar de una manera u otra y como que no llegan a la acusación como tal, pero sí, o sea, uno dice, wow, o sea, si lo que tú estás diciendo es correcto y es verdad, pues entonces yo debería bajarme del ministerio, o sea, porque lo que tú estás diciendo es algo muy, muy severo, Sí. muy fuerte. Y es como que, no, bueno, sí, pero no, pero... Entonces, ¿qué estamos diciendo? Sí. O sea, creo que ahí es donde, sí, lo que dices es cierto. O sea, si vas a lanzar algo, pues lánzalo bien, Sí. por lo que implica. Ahora, si no lo has pensado, a lo mejor una pregunta podría ser, o sea, podría ser una conversación quizás donde no lanzas algo, sino que haces preguntas. Oye, ¿y por qué usas, no sé, ¿por qué usas estas palabras? ¿O por qué hablas de esta manera? ¿Por qué tú predicas con esta versión de la Biblia? Quiero entender, mira, yo de preferencia yo uso esta y creo que es mejor por X o Y, ¿no? Pero sí, o sea, el llegar a una acusación sí es Sí. un poco más complicado. Quitemos, no hay acusación, pero hay algo que percibiste que no está bien. No sé, has notado al pastor de tu iglesia enojado los últimos domingos. Ten la conversación difícil, con amor, llévalo aparte. Pastor, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Te he percibido? Para que no sea como vimos cuando saca la viga, ¿te acuerdas? Ajá. No sea un juicio, Sí. una condenación irrevocable. Te he percibido molesto. Y quiero tener la libertad de decírtelo, porque la conversación es contigo. Sí. El problema es que muchas veces eso no es real o no es una realidad por varias cosas. El pastor se vuelve inaccesible, la gente le tiene idolatría al pastor o lo murmura. Claro. ¿Viste que ha estado enojado Alex? Uy, sí, yo también lo percibí. Y después hay 10 personas que dicen que te han visto enojado, pero qué coincidencia que cuando tú hablas con ellas todos dicen lo mismo. Ah, hablaron entre ellos antes. Ajá. No, es más corto. La verdad sí, he estado un poco... No estoy enojado, pero sabes que he estado con mucho estrés y quizás no me di cuenta que proyecté una imagen de enojo. Gracias por cuidarme. Creo que ¿cómo se vería una iglesia tan sana en eso? ¿Entiendes? O sea, de tener esas conversaciones de, oye,
te vi un poquito acelerado el otro Ya. día. Puede ser, prefiero decírtelo ahora a que a lo mejor eso crezca en mi mente y después escuche una predicación y diga, ay, empieza a unir cabos que no son. Y a lo mejor las conversaciones difíciles son más cortas. Yo en ese sentido sí animaría a que si es de ese tipo, tenla en corto. No lo postergues, no lo des mucha vuelta, menos lo murmures. Claro. Y si entra dentro del campo de la percepción, dile, oye, te percibí molesto, te percibí triste, ¿está todo bien? ¿Cómo puedo orar por ti? O sea, creo que hay que perderle miedo a esa imagen de autoridad intocable. Sí. No, hay que hablarlo. Sí. Ahora, por eso Pablo habla de acusación. O sea, creo que hay que categorizar qué Sí, tipo de conversación sí, se va a tener. O sea, después hay otro tipo de conversación que tiene que ver con función. Tal vez sería difícil. Oye, pastor, he sentido medio flaco tus sermones últimamente. ¿Será que estás haciendo lo que deberías hacer? ¿Estás preparándote? Oye, tengo rato que no te veo. O algo así. Sería un poco más difícil. Pero hablando acerca de quizás lo que tú dijiste, esas acusaciones de cosas graves, cosas importantes, donde hay testigos, pero uno se frena porque dice, bueno, es que no sé cómo va a impactar la iglesia. La verdad, primero, si ya, ten cuidado de no lanzarlo con quizás algo no muy bien asentado. Pero si hay pruebas, no hay nada, estoy pensando, que no se me ocurre nada que valga la pena mantener una mentira por encima de la verdad. No, es que la fe de la gente va a ser muy afectada. Ok, si un desliz, si un pecado, si un delito de un líder va a afectar la fe de tal persona, de tal forma que, no sé, puede tener consecuencias en su vida espiritual, pues entonces eso me indica de que su fe no está bien puesta. Sí. O sea, me indica de que debería de caerse lo antes posible ese ídolo que ha creado. Sí. No hay nada. No hay ministerio que valga la pena, no hay iglesia que valga la pena el estar fundamentado sobre una mentira. Entonces, si hay una cosa que se tiene que decir, se dice. Se dice. Y tristemente, lo que termina sucediendo es de que uno ve que se va. ¿No? Es como una casa, ¿no? O sea, el fundamento se está pudriendo y dicen, bueno, pero no quiero decir nada porque después vamos a tener que mudarnos de la casa y vamos a tener que vaciar la casa y va a ser difícil. Espérate, o sea, lo atiendes ya porque si sigues esperando, va a ser irremediable. Entonces, hazlo lo antes posible. A lo mejor, si lo dices antes, quizás puedes quitar a la persona y a lo mejor lo reemplaza otro líder, una persona que es digno de confianza y así puede continuar el cuerpo funcionando. Pero si tú sigues, pues entonces esa persona va a tener que buscar cómplices. Sí. Y qué triste cuando hay una iglesia que está podrido desde el líder más arriba hasta que el de abajo. Y ahí es donde dices, ¿sabes qué? No tenemos ningún otro recurso que simplemente desbandar la iglesia. Así como un matrimonio se fortalece, se profundiza, se consolida con sanas y buenas conversaciones difíciles, yo creo que lo mismo aplica a la iglesia. Entre hermanos, con el liderazgo, y creo que una iglesia sana es aquella que es capaz de decir, hey amigo, ¿podemos hablar? Vi esto, y no es la iglesia que guarda silencio cómplice, como decías tú. No, o sea, una iglesia, y eso tiene que ver con el valor de la vulnerabilidad, de la transparencia, de la honestidad, se consolida. Creo que tenemos que perder miedo a eso, ¿no? Cerrando un poco, podríamos seguir a familia ampliada, pero ya es avaricia, dicen, ¿no? Pero creo que abrazar, lo dijimos en el primer episodio, una confrontación, conversación cara a cara, es un acto de amor. Sí. Y si es un acto de amor, entonces, por favor, si al final de esta serie que dijimos que iba a ser más corta, como siempre decimos, no, que no sea tan extensa y nos vamos, si te diste cuenta que evitas esa conversación difícil, empieza a tener el hábito y el arte de esa confrontación saludable. Si eres de los que cada conversación es súper mega intensa, hey,
A lo mejor empieza a buscar ese punto de equilibrio donde esto sí vale la pena, quizás esto no, o cada conversación termina fracturando una relación. Quizás checa todo lo que hemos visto en los episodios anteriores como para tener este hábito tan sano, ¿no? Y que bueno, y entre semanas, si ha sido tu conversación difícil cada jueves, fue de ánimo leer, decir, hey, me he visto confrontado, dijo alguien. Lo leí 2, 3 veces, me ha confrontado este episodio. Bueno, de alguna manera, a través de los medios, hemos tenido una conversación difícil sobre un tema, sobre cómo tener una conversación difícil, así que esperamos que haya sido de bendición. Sí. Bien. Próxima semana vamos a comenzar con una serie nueva donde vamos a hablar acerca de la amistad. Sí. Aprendiendo a ser amigos. Va a estar interesante. Ahí vamos a esperar sus comentarios. Gracias por seguirnos. Entre semana, _podcast. Déjanos tu comentario en YouTube, en Spotify, en Instagram. Si quieres ser parte, también ahí está la manera de cómo ser parte. Te puedes sumar a las 3 personas que están siendo parte. Están ahí. Gracias, porque son... puedes... Eso es parte de una conversación difícil, pero puede ser el cuarto en la lista. Así que bueno, gracias. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Gracias por acompañarnos en un capítulo más de Entre Semana. Si quieres ser parte de este proyecto y apoyar financieramente para generar más recursos para tu crecimiento espiritual, en la descripción del episodio está el link para poder realizarlo. Recuerda que puedes seguirnos a través de nuestra página web icv.mx/entresemana y puedes enviarnos tus preguntas a entresemana@icv.mx y en X @entresemanacv. Ayúdanos a difundir este contenido dejándonos tu valoración en tu aplicación de podcast favorita.